Continuamos con esta serie de estudios que lleva por título, en forma de pregunta, ¿tiene usted la fe que salva? Y a las personas que nos están visitando por primera o segunda vez, hemos estado pensando cada domingo y haciéndonos nosotros la pregunta, ¿tengo yo la fe que salva? Porque la única cosa que puede lograr la salvación del ser humano es la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice la Biblia. ¿Y somos salvos de qué? ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la condenación a causa del pecado, de la condenación de nuestra alma a causa del pecado. La palabra de Dios dice, el que en mí cree, decía el Señor, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. De manera que todo aquel que nace, en el momento que toma conciencia de sus actos, ya pende sobre él una condenación a causa del pecado. Porque todos pecamos. Porque todo ser humano ha pecado y está destituido de la gloria de Dios, siendo redimido por su sangre, siendo rescatado del pecado por medio del arrepentimiento, confesando al Señor que es pecador, arrepintiéndose de ellos, pidiéndole perdón, y el Señor nos limpia de todo pecado. Y al limpiarnos de pecado, esa condenación queda anulada, porque Cristo, Dios hecho hombre, vino a este mundo a dar su vida para que con su justicia nosotros fuésemos justificados. Con su muerte, habiendo muerto, siendo justo y sin pecado, esa justicia de Él se imputa, se nos asigna a nosotros. De manera que esa condenación a causa de nuestra fe en lo que Él hizo hace que nosotros seamos justificados, declarados justos y libres de toda condenación. Amén. Amén. Esto es un concepto importante. Ahora, este paso de ser justificado de la condenación y por lo tanto salvo de esa condena se logra por medio de la fe. Pero no de cualquier fe, no de la fe que cada persona se forja en su mente según nuestros propios criterios, según nuestra propia lógica, como lo oímos decir a las personas. No, si yo tengo fe, yo creo en Dios, yo tengo fe. Ay, pero a cualquiera que uno le pregunte, dice, no, si yo tengo fe, yo creo en Dios. Ahora, tenemos evidencia bíblica por varios pasajes de que había personas que creían en Jesús, estando Jesús en la tierra. Dice la palabra de Dios que muchos creyeron en Él por las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía todos. Creer en Jesús, como nosotros creemos y según nuestro propio criterio, no salva a nadie. Y como lo vimos en la predicación del domingo pasado de este hermano mexicano, también los judíos creían en Jesús. Pero Jesús dijo que estaban perdidos, que estaban condenados y creían en Jesús. Pero creer solamente no salva a nadie. Se tiene que creer en base a un conocimiento de lo que Dios es. Porque no se puede creer en quien no se conoce. Para poder creer verdaderamente, tenemos que conocer a aquel en quien creemos. Y la única manera de creer en aquel que nos salva es conociéndolo por aquí. Lo demás es cuento y melodía. Amén. Dios se nos ha dado a conocer por la palabra. Y esta es la única vía y el único medio para conocer a Él, para conocer lo que Él es,
para conocer lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que Él pide. Amén. Sus atributos, sus cualidades. Si conocemos a Dios por la palabra, vamos a creer como Dios manda. Y al creer en Él, porque le conocemos, no va a quedar otra alternativa para nosotros de que confiamos en Él. Y como confiamos porque le conocemos y creemos, no nos resulta difícil obedecer lo que Él manda. Y es lo que hemos estado hablando. ¿Qué es la fe? ¿Creer? No. Creer como para confiar. ¿Y esa es la fe que salva? No. Creer como para confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer es lo que significa la fe que salva. Amén. Y usted no va a obedecer a quien no confía. Y no va a confiar en quien no cree porque no le conoce. Amén. Esa es la fe verdadera, esa es la fe que salva. Y hemos estado hablando de esa fe. Y los obstáculos a esa fe que salva que encuentran los cristianos. Y como les he dicho, el obstáculo más grande que enfrenta el cristiano, que debilita la fe y a veces la tumba, ¿cuál es, hermano? El problema de la teodicea. El problema de qué? ¿Cómo es posible que yo como cristiano, Dios permita que sufra, Dios permita que padezca, ¿verdad? Tribulación y aflicción? ¿Cómo es posible que si yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la palabra, sufra? Y ahí es donde se han inventado las diferentes respuestas al sufrimiento, que son inventos humanos y no lo que la Biblia dice. Entonces ahí es donde se inventan las maldiciones. No estáis sufriendo porque no habéis cancelado la maldición generacional. O estáis sufriendo porque no habéis confesado, ni declarado, ni decretado. Para nada. Amén. El sufrimiento forma parte esencial de la vida cristiana. Ya lo dijo el Señor. Amén. En el mundo tendréis aflicción. Y luego Pablo, ¿qué decía? Os es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Amén. La vida cristiana es una vida. Por el hecho de estar en un mundo pecador, de que esa vida cristiana tenga que enfrentar aflicciones, padecimientos, sufrimientos, injusticia. Y hemos visto que eso en ocasiones Dios lo permite y en ocasiones Dios lo manda. Porque Dios a quien ama castiga, como el Hijo, como el Padre castiga al Hijo que ama. Y aquí el castigo no es un castigo perverso, sádico. Es un castigo que tiene como fin disciplinarnos y corregirnos, porque venimos del mundo y no somos ninguna mantequilla. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, de la que Él se sienta gozoso y orgulloso. Y para eso Dios tiene que pasarnos por el tribulum, por la tribulación, para quitarnos las trazas de hombre viejo y podernos vestir del hombre nuevo, creado a imagen de quien lo perfecciona, a la imagen de Cristo. Y por eso es que Dios envía tribulación, y por eso es que Dios envía sufrimiento. Él, Dios. Y esto tiene un propósito último de lo que hemos estado hablando. ¿Ven? ¿Cuál es el propósito último del sufrimiento y de las pruebas en la vida del creyente? Crear en el creyente, forjar en el creyente tres virtudes esenciales, que son sinónimos unas de otras, como lo hemos visto, y que a la vez son sinónimos de fe. Es decir, fe es equivalente a estas tres virtudes que Dios forma en nosotros a través de la tribulación, a través del sufrimiento, a través de la adversidad. Amén. ¿Y cuáles son estas tres virtudes? Que se forman en nuestro carácter cuando pasamos confiando en que Él es bueno y nos ama.
confiando en que eres bueno y nos ama, pasamos por adversidades y pruebas y sufrimientos. ¿Qué quiere Dios forjar en sus hijos? 3 virtudes claves: paciencia, perseverancia y constancia. El domingo antepasado hablamos sobre esa segunda virtud importante. Tratamos 2 domingos con el tema de la paciencia. Amén. Luego trabajamos el tema de la perseverancia. Y yo quisiera continuar en esta mañana con eso. Esa virtud importantísima que le aporta sentido y razón de ser al sufrimiento y a las pruebas del cristiano. Quisiera hablar en esta ocasión, continuar hablando, retomar el tema de la perseverancia. Decíamos, amados hermanos, que en el texto original griego la idea de perseverancia o de perseverar se expresa a través de varios términos. Eso que en la Reina Valera se traduce como perseverar o perseverancia, en el griego vimos que se expresa a través de varios términos, siendo el primero de ellos el término meno, que significa permanecer. Meno, perseverar, significa permanecer, en el sentido de quedarse en un lugar sin abandonarlo. Alude a la idea de permanecer en el camino que estamos transitando en la vida cristiana sin salirnos de ese camino. Persistir en él, pase lo que pase, con determinación, sin mirar atrás, de forma decidida y firme. Perseverar es permanecer en el camino del Evangelio, sin titubear, a pesar de las persecuciones, a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad, a pesar de la aflicción y a veces aún a pesar de nuestro desánimo. Es permanecer allí, firme, sin abandonar. Es así como ese término meno sirve de raíz a otros términos que también se traducen como perseverancia, ¿verdad? Es el término, tenemos epimeno, epi por encima, parameno, prosmeno, así como también uno que ya hemos visto y que significa paciencia, hipomeno, de donde viene hipomene, que es la palabra, ¿verdad?, que significa paciencia también. Y todos ellos expresan la idea de quedarse con algo o con alguien sin separarse de él. Es permanecer sin abandonar el lugar donde está. Es también quedarse con algo o con alguien sin separarnos de él. En el caso de la fe cristiana, es quedarnos con la palabra y las promesas del Señor sin apartarnos de ellas. Significa atesorarlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Es quedarnos con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de cómo Él actuó en medio de los padecimientos, que cuando estaba en la cruz siendo crucificado por impíos, estando allí clavado y siendo burlado, bájate si eres el Hijo de Dios, a otros ayudaste y a vos mismo no te vais a ayudar. Es imitar lo que Él hizo. Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Es asumir el oprobio sin desesperarnos durante el tiempo que Dios disponga que lo atravesemos. Eso es paciencia. Pero esa paciencia tiene que ir acompañada de la perseverancia, de permanecer allí, al lado de alguien sin separarnos de él. Es quedarnos allí, pegados a Cristo y a sus enseñanzas, y a las enseñanzas y a los ejemplos de los apóstoles. Equivale, en resumen, a permanecer
y quedarse a los pies de la cruz del Señor, sin separarnos nunca de lo que la cruz enseña, sin separarnos del mensaje de la cruz. El próximo domingo voy a estar hablando del mensaje de la cruz, a propósito del día, recordamos el día de la resurrección de nuestro Señor, allí en la cruz. Pero menos, amados hermanos, también hace referencia a la palabra de, fíjese, permanecer en un lugar, quedarse con alguien o con algo sin separarse de él. Por un momento, como que tengamos pega loca y estamos para arriba y para abajo con ese algo. En este caso, si alguien es Cristo, y ese algo es su palabra, amén. Pero también significa, hermano, y esto es importante, persistir es aferrarse a algo o a algo. Y en este sentido, es que meno tiene dos sinónimos, como dijimos el domingo pasado. Y estos sinónimos, también traducidos como perseverar, es la palabra número uno, proscartereo, y la otra, la palabra histen, que además de significar aferrarse firmemente a algo o a alguien, también dan la idea de estar juntos, de estar en un lugar sin movernos. Miren cómo los sutiles matices, pero que son sumamente importantes detrás del contexto de perseverar. Todo esto puede sintetizarse en lo siguiente, amados hermanos. Todo esto se resume en el término aferrarse firmemente a algo o a alguien, estar en un lugar sin moverse. Va a hablar del Evangelio, va a hablar del camino del Evangelio, va a hablar del Señor y de su palabra. No movernos de ese lugar, no movernos de el lado de Jesús. Todo esto puede sintetizarse, amados hermanos, en lo que sigue. Cuando la Biblia habla de perseverar o de perseverancia, la idea que se quiere transmitir es esta: permanecer firmes, perseverar. Paciencia es aguantar sin desesperarnos, aguantar sin desmayar la aflicción y el sufrimiento, ¿verdad? Tanto tiempo como Dios lo disponga. Paciencia. Perseverancia es, además de tener paciencia, permanecer firme ante la adversidad, sin abandonar el camino que el Señor nos ha trazado, siendo leales a Él y a su palabra, contra viento y marea, cualquiera sean las circunstancias que enfrentamos, y hacer esto sin titubear y sin fluctuar. La Biblia nos exhorta, amados hermanos, a aferrarnos al Señor y a su palabra, de la misma manera como las algas se aferran a la roca del mar o a la roca de los ríos, como lo vimos el domingo antepasado. Si nos aferramos como las algas a las piedras, como se aferran las algas en las piedras del mar, o como se aferran las algas a las rocas en el río, aun cuando las olas del problema nos golpeen para sacarnos de la senda que Dios nos ha trazado, nosotros permanecemos firmes. Aun cuando el problema venga y nos dé con todo, como el alga se aferra al golpe de la ola, así nosotros tenemos que perseverar, aferrarnos a la roca que es Cristo. Y aun cuando las corrientes del río, de la adversidad, traten de arrastrarnos y desviarnos del camino, nosotros permanecemos firmes. Paciencia y firmeza.
paciencia para soportar el trago amargo, sin quejarnos, sin desesperarnos, el tiempo que sea necesario. Pero no solo eso, sino que estamos perseverando, aferrados sin movernos, cualquiera que sea la corriente o la ola que nos golpee. Amén. Ese elemento es importante para la fe y es lo que Dios quiere que tengamos. Y para poder desarrollar de forma exitosa esta importante virtud, hermanos, la Biblia nos habla de que debemos ser, ante todo, perseverantes en la meditación de la palabra y perseverantes en la oración. Esto es importante. Esto se nos olvida a algunos creyentes. Perseverar, amados hermanos, en el estudio meticuloso de la palabra y perseverar en la oración son las mejores herramientas que tenemos para no desmayar o ser arrastrados por las tribulaciones, los sufrimientos y las pruebas. Por tanto, para perseverar en la vida cristiana debemos primeramente perseverar en la oración y en la meditación de la palabra. Sino cuando el problema golpee como la ola bravía del mar, te vas a soltar de la roca que es Cristo. Oración, meditación de la palabra. ¿Cómo lo demuestro? Por la Biblia. En Hechos 1:14, hablando, el contexto es Jesús hablando, o la Biblia hablando de los 120 que estaban en el aposento alto, después que Jesús subió al cielo. Mira lo que nos dice. El Señor se va, se sienten desamparados. ¿Qué es lo que hacían para seguir adelante? Para comenzar a enfrentar a esos que previamente habían crucificado al Maestro de manera injusta, con odio y burla en sus corazones. La Biblia nos dice que todos estos perseveraban. El verbo que utiliza ahí es proscartereo. Estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Amén. En momentos de adversidad, como los que estamos pasando, como iglesia, como persona, la mejor manera de no fluctuar, de no desfallecer, de no titubear en la fe, es venir juntos y, como en el aposento alto, perseverar unánimes en la oración y en el ruego, como lo hicieron ellos luego de que el Señor ascendió al cielo y estaban solos enfrentando a ese mundo que los odiaba. Como lo dice también Hechos 6:4, Pablo hablando de esto mismo. Y nosotros, Pedro, persistiremos, que es otro sinónimo de perseverar, persistir, permanecer firmes, otra vez proscartereo. ¿Cómo? ¿En qué querían ellos permanecer firmes? En la oración y en el ministerio de la palabra. Dos herramientas importantes, hermanos, para que la corriente más dura no nos lleve y aguantemos sin titubear y sin fluctuar el tiempo que Dios decida, que es suficiente para forjar en nosotros esa virtud, paciencia y perseverancia. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Está claro? Colosenses 4:2, perseverar, nos dice el apóstol. Otra vez proscartereo. ¿En qué nos manda a perseverar? En la oración, velando, es decir, estando atentos, es decir, no descuidando en ella con acción de gracia. Y esto es una aparente contradicción. Ante la adversidad, tenemos que perseverar en la oración, sin descuidarla, dando acciones de gracia. ¿A quién se le ocurre tener un espíritu
de acción de gracias a Dios cuando se está pasando por un problema? Aquel que tiene la fe que salva y conoce que Dios es fiel, que confía en Él y sabe que hay un propósito bueno en nuestra vida, aunque no lo entendamos y aunque haya chispa en nuestra mente y en nuestro corazón. La oración y la meditación de la palabra, añadiéndole acciones de gracia. Gracias, Señor, por la enfermedad que tengo. Gracias, Señor, por la dificultad que tengo. Eso, como siempre lo digo, o lo hace un loco o lo hace un cristiano con fe verdadera. Esto es para machos y machas. Amén. Para los que han sido experimentados en el padecimiento y Dios ha forjado paciencia y que nada los tumbe porque están firmes. Amén. Y Efesios 6, 13 y 18 lo ponen en estos términos. Tomamos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, nos soltamos para descansar. No, estamos firmes. Amén. Firmes, perseverantes, estar firmes. Pegados como con ventosas a las rocas que es Cristo y a su palabra. Aferrados a los pies de la cruz. Amén. Viene un problema, prevalecemos, no nos tumba, nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huye y seguimos firmes preparando lo que viene. Amén. ¿Quién tumba a un ser humano así? El diablo se tiene que ir para Aruba a tomar vacaciones, hermanos, porque lo vamos a matar a él de los nervios. Y con un relleno, sí. Y de Corú si lo consigue. Y miren lo que añade a propósito. Oren, guiados por la carne, por las emociones. Oren con el calorcito o la costillita. Sí, Luis. No. Oren guiados por el Espíritu Santo. Cuando están las buenas, cuando no hay problemas. No, en todo momento y en toda ocasión, en las buenas y en las malas. Pero tenemos que estar preparados y firmes, alerta, velando. En ello, velando en la oración, ¿con qué? Con proscartereo, con perseverancia, con persistencia. La imagen del muñeco porfiado, le das y se levanta, le das y se levanta, está pegado al piso. Amén. Con toda perseverancia y súplica por los santos. Qué bendición. Estás sufriendo y estás orando por ti y a la vez por tus hermanos. Para que Dios los libre o los fortalezca y los sustente. Amén. Qué bárbaro, hermano. Esta es la persona que está todo machucada y aún así intercede y tiene en mente al prójimo. Eso o lo hace un loco o lo hace un hijo de Dios. Solamente. Amén. Amén. Pero aquí viene algo importante con este verbo. Este verbo es fuerte. Ese verbo, proscartereo, nos habla también de un concepto importantísimo en la vida cristiana, y es el concepto de compromiso absoluto. A mí se me iba a caer la mandíbula cuando estaba investigando. Permanecer firmes, sin movernos del camino, aferrado a Jesús, aferrado a su palabra. Que nos llegue, no me importa. Estoy firme. Pero este verbo proscartereo también habla de compromiso absoluto. En el griego, proscartereo era el término que se usaba al momento en que un soldado ofrecía su juramento de compromiso incondicional delante de su jefe militar y de sus compañeros de milicia. Mediante esta palabra, que significa persistencia, ese hombre expresaba lo siguiente, hermano: su compromiso de nunca volver atrás.
¿Qué hace hoy un militar? Hace un juramento de no volver atrás, de permanecer siempre al lado de sus compañeros sin abandonarlo, siendo siempre fiel a su líder bajo cualquier circunstancia. Esto es compromiso serio. Cuando venimos al Señor, la adversidad, el problema, o te saca del camino y te vas al mundo, o te mantiene firme, dando la garantía de que siempre vas a estar fiel a aquel a quien le has dicho: te amo, pase lo que pase. Yo te amo porque no busco interés propio. Yo te amo porque no espero nada a cambio. Yo te amo por lo que tú eres, no por lo que tú me das o me dejas de dar. Yo te amo porque tú eres Dios. Y nada me va a separar de ti. No vuelvo atrás. Permanezco a tu lado y al de mis hermanos. Me gozo con ellos y lloro con ellos. Permanece fiel ante su líder bajo cualquier circunstancia. Hermano, el juramento de un soldado a la milicia, al ejército, amados hermanos, tremendo, tremendo. De allí, amados hermanos, que este verbo también significa entregarse absolutamente y sin vacilar a un oficio, servir a alguien con devoción. ¿Están viendo lo tremendo que es la perseverancia y lo necesario que es la perseverancia? Entrega absoluta, compromiso. ¿Cuánto me gustaría a mí ver creyentes comprometidos con entrega absoluta al oficio y a la profesión a la que hemos sido llamados, que es la de ser luz del mundo, sal de la tierra, ejemplo de que se puede ser diferente bajo cualquier circunstancia y aún seguir estando gozoso, feliz, contento y con Cristo por dentro? Amén. Amén. Es servir con devoción a alguien. Es en este sentido que proscatereo se usa en este pasaje. Ido el ángel, Hechos 17, ido el ángel que hablaba con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era el jefe centurión de una centuria, de una compañía. Él era el jefe. Tenía soldados a su servicio. Soldados dedicados a servir con devoción a Cornelio, porque Cornelio era su jefe, era su líder. Amén. Siempre estar al lado de su líder, de Cornelio. Miren lo que dice. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un soldado devoto de los que le asistían. La persona de confianza, la que está allí, porque te ha jurado lealtad, compromiso y entrega. Estoy aquí dispuesto a lo que me mande. Amén. Perseverar es esto también, hermanos. Perseverar es esto también. Como podemos ver, la perseverancia cristiana implica un compromiso ante el Señor, expresado en el compromiso para con la iglesia del Señor aquí en la tierra. Implica una entrega total al Señor y obediencia total a su palabra. ¿Saben cómo se resume esto, hermanos? En un versículo extraordinario que se encuentra en Santiago 95, que nos dice lo siguiente: mas el que mira atentamente la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Cuál es la ley de la libertad? El Evangelio. Porque es el Evangelio que nos hace verdaderamente libres. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será
bienaventurado en lo que hace. Perseverar implica no solo ser oidores del mensaje de la cruz, sino también hacedores obedientes de lo que ese mensaje dice. Eso es lo que está detrás de este versículo. Es extraordinario, amado hermano, que usted asuma el compromiso, y es un gozo, que usted asuma ante Dios, no ante el pastor, ni ante los hermanos, ante Dios, el compromiso de asistir a la iglesia regularmente los domingos para escuchar la palabra del Señor que se expone en la iglesia. Pero es mucho mejor que usted ponga por obra lo que en la iglesia usted escucha y sirva a Dios con entrega y dedicación. Y esto lo demuestra el creyente saliendo de su círculo de confort y sirviendo en la iglesia donde el Señor lo puso, pero también fuera de la iglesia. La promesa de Dios Todopoderoso es que haciendo esto, usted será bienaventurado en el resto de las cosas que usted hace en la vida cotidiana, en su trabajo, en sus estudios, en la fábrica. Hay que ser hacedor de la palabra y no solo oidor de la palabra. Y esto implica un compromiso con el Señor. Nos habla a la obra, porque si no, dice la palabra, sino ser hacedores de la obra, porque hay una obra que realizar, y esa obra se realiza sentado en su casa, en la comodidad de su cama o de su sillón, ¿verdad? Y desde ahí sirve con entrega al Señor. La manera como esto se demuestra, hermanos, es asumir un compromiso de entrega, sirviéndolo en la iglesia y a través de la iglesia, fuera de la iglesia también. Y esto trae una bienaventuranza. La bienaventuranza, que si te comprometes y asumes el sacrificio de lo que significa ser hijo de Dios, entre los cuales está sin opción. Y no es que yo quiera dar en esto, hermano, es que es una realidad bíblica. El apartar un día de la semana para el Señor y ir a la iglesia del Señor, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre, porque es en la iglesia donde Dios equipa a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos más niños fluctuantes llevados por doquier por todo viento de doctrina. Recibimos allí el equipamiento para servir, para bendecir, para predicar, para defender la fe, para orar. Y esto implica compromiso, esto implica entrega. Y a veces va más allá de los domingos, hermano. Yo no quiero manipular, de verdad. Yo detesto la manipulación. Pero hay otros cultos que se hacen en la iglesia que son también un compromiso para el creyente, y es el de orar, de alabar a Dios, de crecer en el conocimiento del Señor. Y en esta iglesia hay instancias para ello: los miércoles en los cultos de oración, los sábados en los estudios bíblicos, los domingos que es apartado exclusivo para Dios. Y yo no lo digo por manipulación. Yo entiendo que muchos no pueden venir por lo lejano, porque no tienen carro. Ya hemos hecho arreglos para llevar a los que vengan a su casa, cueste lo que cueste. Ahí está el vehículo de Giancarlo, lo lleva a donde tenga que ir. Ahí está el vehículo de la hermana María de Trocón, a donde tenga que ir. Porque necesitamos de la oración, orar y alabar a Dios. Orar y alabar a Dios. La mitad de la semana, recobrar fuerzas espirituales. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Debe ser bienaventurado si asume el compromiso de la entrega, saliendo de su círculo de comodidad en el resto de las cosas que usted haga. A veces yo estoy cansado y no quiero asumir el ir al culto de oración, pero sé que eso redunda, como siempre lo hace, en beneficio mío. Yo soy mío
y de otros a quienes también han mentido. Amén. ¿Y saben qué? Existe en la Biblia una manera extraordinaria para explicar bien este principio de compromiso y entrega al Señor. Y para eso la Biblia utiliza el antónimo de la perseverancia. Es decir, la idea que se opone o que es contraria a la perseverancia. ¿Sabe cuál es? La pereza. El perezoso es aquel que es oidor olvidadizo y no hace nada de lo que se le dice. Al perezoso uno le dice, al amigo perezoso o al hijo perezoso, uno le dice, saca la basura, y lo oye. Sí, ya voy, pero se le olvida el tiro y no lo hace. La perseverancia es lo opuesto a la pereza. Y la Biblia lo deja claro en estos pasajes también. Eclesiastés 10:18. Esto es tremendo. Ahora, si no le gusta, Papelera Ramírez, Aeropuerto, vale, compre Tipex, líquido blanco, y se lo borra, Eclesiastés lo borra, o le quita la hoja a la Biblia y sale del problema. Pero miren lo que dice aquí la Biblia con respecto al perezoso, al que no asume compromiso, al que oye y se le olvida y no hace lo que se le pide que haga. Porque algunos cristianos somos perezosos y no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos como mínimo. Ir a la iglesia los domingos, orar, interceder, predicar, porque a veces es más cómodo quedarse en la casa. ¿Es o no es? Ahora, mire lo que le pasa al perezoso. En la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Sustituye casa por vida. En la vida del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se le llena el techo encima y después se le derrumba la casa y queda sin nada. En términos espirituales, la pereza destruye tu vida, tus planes y tus propósitos. El perezoso no tiene cabida en el reino de Dios. Amén. Miren lo que dice este otro texto. Proverbios 6:9-11. Esta es la característica del perezoso, del que no persevera en el sentido de compromiso. El alma del perezoso desea. Chacho, yo oigo a perezosos que quieren ser esto, yo quiero hacer esto, lo otro, y nada alcanza. Mas el alma del diligente, también puede decir, mas el alma de los que perseveran serán prosperados, porque Dios es fiel, porque Dios ve la obra de amor que haces por amor de su nombre. Y te libra de problemas que te trancan, te libra de pícaros que te roban, te libra de hombres perversos y violentos, porque Él es fiel a los que son fieles a Él. Y aquellos que han asumido con perseverancia, con compromiso, lo que significa ser hijos de Dios. A los que primero prefieren servir que ser servidos. Pues el perezoso le gusta que le sirvan, que se le pongan dos bandejas de plata. Y ellos no sirven. El alma del perezoso desea, pero nunca alcanza. Mas el alma de los diligentes, de los que perseveran, serán prosperadas. Palabra del Señor. Amén. Como vemos, amados hermanos, la paciencia y la perseverancia son virtudes sumamente importantes en la vida del cristiano, útiles no solo para nuestra vida espiritual, para ser dignos de entrar al reino de los cielos y ser una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas, de la cual Cristo se siente orgulloso. La paciencia y la perseverancia también es útil en el día a día, en nuestra vida cotidiana, en medio de la cual nosotros, siendo pacientes y perseverantes, resplandecemos como estrellas en el oscuro firmamento que es este mundo en el que vivimos,
cuyo príncipe es Satanás. Y Dios forja estas virtudes en nosotros. ¿Saben cómo? Por medio del sufrimiento, de las aflicciones, de las tribulaciones, de las pruebas. Es con este propósito que Dios nos disciplina y nos corrige. Amén. Por eso es que dice, gozaos cuando os halléis en diferentes pruebas. ¿Quién se va a gozar con él? ¿Un loco o un hijo de Dios? Sufrimos y padecemos las adversidades y las pruebas sin desesperarnos y sin desmayar el tiempo que sea necesario. Amén. Amén. Eso es ser paciente. Nos aferramos a la roca que es Cristo, de manera de permanecer firmes ante los golpes de la vida y las corrientes tormentosas que arremeten contra nosotros, y lo hacemos sin salirnos del camino, sin fluctuar como una ola del mar, sin titubear. Pero no solo eso, Dios también quiere que sus hijos sean constantes. Amén. Constantes. Esto es, que no haya en nosotros variación o cambios de ánimo, que no andemos dando 2 pasos para adelante y 1 para atrás, que no solo seamos pacientes y estemos aferrados al Señor, sino que además de esto avancemos y sigamos a un ritmo constante, con tenacidad, con una firme resolución, sin desfallecer y sin mutar. Miren esto, paciencia, aguantamos lo que vemos, sin desmayar, sin desesperarnos, el tiempo que Dios dispone. Y el problema viene como corriente y nosotros agarrados además, firmes a la roca. Pero no solo eso, Dios es tremendo. Dios no te pide que estemos ahí frisados, que estemos congelados. Dios quiere que sigamos moviéndonos para adelante, para allá. Puesto los ojos en Jesús, en la cruz. Porque hay muchos que son pacientes y aguantan, pero se achantan. Dios quiere que seamos constantes, que avancemos y sigamos adelante. La palabra griega, amados hermanos, que mejor explica este concepto es la siguiente. Es la palabra ametakinetos, que se compone por 3 vocablos: a, meta y kinetos. A es el privativo negativo y significa sin. Meta, cambio, metamorfosis, cambio de forma. Aquí es meta, cambio. ¿Cambio de qué? De kinetos. De aquí la palabra kinesis. Cuando hablan de la gente hiperkinética, es que se mueve mucho. En conclusión, ametakinetos, sin cambio de movimiento. En otras palabras, inmovible o inmutable. Amén. Inmovible o inmutable. Es a esto a lo que hace referencia el siguiente pasaje, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ametakinetos, sin estarte moviendo de parecer, progresando siempre, para adelante, para allá. El problema, la enfermedad, la tribulación, la adversidad, el cáncer, el cansancio, la próstata, la cabeza, el corazón, no me detiene. Yo no solo aguanto, no solo me aferro, sino que sigo progresando, haciendo la obra que Dios puso en mí y que debo llevar a cabo por amor a Él. Por amor a Él. Y miren lo que añade, esta palabra es bella: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Dios no quiere que permanezcamos estancados en la vida cristiana. Dios quiere que progresemos espiritualmente. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Hay cristianos, y conocemos algunos, Orlando y yo, y Cecilia también, que pasan los años y siguen estancados, niños espirituales. Pasan los años y solo saben lo que le oyen decir a otro, o al maestro o al pastor, y peor aún al apóstol de la televisión. Hermanos, la Biblia es clara con respecto a esto. Dios quiere que progresemos en su obra, que crezcamos, que dejamos de ser niños. Hebreos 5:11 al 14. Miren lo que dice el autor. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Así lo pone la nueva versión internacional, y Dios habla hoy. En realidad, miren lo que dice, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y añade el autor, el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé. Hay infantilismo crónico en la iglesia. Personas que se estancan, tienen paciencia, están firmes, pero están estancados. Pasan los años y necesitan entretenimiento, infantilismo espiritual. Yo lo he dicho, necesitan una nueva doctrina para mantenerse entretenidos, como los muchachos. Usted tiene hijos, le compra un juguetico, ¿y cuánto le dura la emoción del juguetico? Un día, al otro día te pide otro para entretenerse, porque es niño. Hay cristianos que son así. Viene la onda del profeta y se meten a la profecía. Viene la onda del falso apóstol, de este pícaro y ladrón de la televisión, y asumen la onda. Vienen los mesiánicos y hay que decir Yeshua y ponerte la barba y el sombrerito, y se lo ponen. La Biblia va a llamar a esto más adelante inconstancia doctrinal, terrible. El que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. ¡Claro! ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio, hermano? No me lo responde a mí, respóndeselo a sí mismo y al Señor. ¿Tiene usted todavía necesidad de la leche espiritual? ¿O podemos hablar aquí de alimento sólido? El verso 14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos. Y miren lo que dice. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado sus sentidos espirituales. Viene uno de estos novedosos del vino nuevo, y usted dice, eso es mentira, porque yo sé lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es incorrecto, incorrecto, justo y injusto. A mí no me venís a engañar, y no me venís a sacar los pobres del bolsillo con la mentira de la prosperidad. No, hermano. Hay que progresar. Dios quiere que crezcas espiritualmente. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Yo, hermanos, no puedo hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora porque todavía son débiles. Esto se lo dice a los corintios. Yo fuera corintios, me mudo de Corinto. Voy a ir a Maicá o no sé. Esto es duro lo que les dice Pablo. Y es por esta razón, por esta misma razón, por lo que Pablo le escribió a los de Colosa, otra ciudad, a los Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Por esto nosotros, desde el día que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Estamos gente de ejemplo.
y pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras. Achatado en tu casa, viendo televisión y programas mundanos, así va a ser la obra de Dios. Sí, Luis, seguí creyendo. Dando frutos de toda clase de buenas obras. ¿Y qué? Creciendo en el conocimiento de Dios. Pero este término también hace alusión a no ser esporádico en lo que respecta a nuestro compromiso delante de Dios. Esporádico, a veces sí tengo ganas, a veces no. A veces estoy dispuesto a sacrificarme y salir de mi comodidad, pero a veces no. Hermano, Dios no quiere gente inconstante, ni esporádica en su compromiso con el Evangelio, ni que se la pasen dudando de Dios y de su fidelidad y de su bondad y de su amor, ni creyendo hoy una doctrina y mañana otra, mostrando con esto un doble ánimo. Y termino con estos 3 pasajes que hablan de esto. Ser constante es no detenerte, principalmente en el conocimiento de Jesús, porque si Él es tu Salvador y es la fuente de tu alegría, de tu amor y de tu fortaleza, yo quiero conocerle a Él, sus padecimientos, quiero ser imitador de Él y yo quiero ser semejante a Él, aún en su muerte. Amén. Para esto tengo que conocerle. Porque el que conoce a Dios le ama, el que le ama le sirve. Santiago 1, 6, 8. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Ay, papá, esto es duro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día está con un pie en el camino y en el otro está fuera. Y así va hasta que se pierda. Y quiere llegar al cielo y lo que termina es en el lago de fuego, si no se pone la pila. Si no es paciente, constante y perseverante. Segunda de Pedro 3, 15 al 18. Dios nos pide paciencia, pero Él tiene paciencia para con nosotros. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. El inconstante. Yo conozco pastores que la primera novedad que viene, la primera ola de vino nuevo que viene, se agarra y cambia de opinión. Hay unos que han pasado de ser bautistas a pentecostales, pentecostales a políticos, de políticos a mesiánicos y ahora apóstoles. Tan firmes pues en la doctrina. ¡Qué bárbaro! Esto lo hacen malinterpretando las cosas que Pablo escribe, las cuales conforman la mayoría del Nuevo Testamento, y por ser indoctos e inconstantes las tuercen. Y miren la admonición del 17. Así que vosotros, amados, hermanos, sabiendo de antemano estas cosas, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes de esto, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Están captando la idea? Están viendo constante progresando para adelante en la obra del Señor. ¿Basado en qué?
en el conocimiento del Señor. Porque si le conoces, te enamoras. El que conoce a Cristo, no queda otra alternativa que quedar prendido de amor al Señor. Solo digo yo con vehemencia, el que lee la Biblia y conoce a Cristo, no va a quedar enamorado del Señor. Y si le conoce, le ama. Y si le ama, le sirve, constante, progresando, para adelante, para allá. Amén. Efesios 4, 11 al 15. Cristo mismo constituyó, ¿dónde? Constituyó en tu casa, en Morrocoy, en la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto lo analizamos hace unos domingos. ¿Para qué los constituyó? En la iglesia, a fin de perfeccionar, es decir, a fin de equipar plenamente a los santos. ¿Para qué? Para que se sientan en la hamaca o en la cama perezosos sin hacer nada, sin entrega y sin compromiso. No, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para llevar a cabo la obra que el Señor le encomendó a la iglesia, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto con el propósito de que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de manera que seamos completos, perfectos, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquier, por apóstoles, por mesiánicos, por vinos nuevos. Nosotros aquí predicamos las sendas antiguas, por ahí vamos seguros. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, por lógica humana, que para engañar, para sacarte los cobres con el cuento de las robatónicas, que digo las maratónicas, y los pactos, y los mantos, y la cantidad de mentiras diabólicas que se han inventado hoy, con esas estratagemas, engañan, empleando con astucia las artimañas del error. En cambio, lo que Dios quiere es que hablemos la verdad con amor y crezcamos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Amén. Amén. Con este término, seguro. Una hora. Colosenses 1, 21 al 23. No, y el que me oye a mí con la inteligencia, ese pastor debe. Yo caigo en esto igual. Yo también. Paciencia, 11. Perseverancia, 19. Constancia, 19,9. Paciencia. Paciencia 10. No sé, tengo que medir medio punto para pasar. Pero hay que tener las 3 con 20. Si no, no sirve. Qué difícil, ¿se acuerdan como decía el mexicano? Qué difícil es ser cristiano. Claro, si no le amáis. Qué difícil es la vida cristiana. Colosenses 1. No le puso espíritu de consolador. Amén. Colosenses 1, 21 al 23. Y vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Esa que la gente hoy celebra en la playa y tomando. No, esa muerte, para el que conoce a Dios, entiende que nos trae paz con Dios, nos reconcilia, porque éramos enemigos, porque Dios es enemigo del pecado. Nosotros antes, siendo enemigos, ahora nos hemos reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe
y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Paciencia, perseverancia, constancia. Estamos viendo todo lo que envuelve. Y todo esto es igual a fe verdadera, fe sana. ¿Y cómo alcanza Dios en nuestras vidas estas tres virtudes? En Morocco y en Aruba. Tribulación, aflicciones, sufrimientos, injusticia, adversidad. Nos hace como Él es, imitándolo en todo lo que Él vive. Amén. Estas son las cosas que Dios quiere que tengamos, pero hay una que Dios no quiere que tengamos porque es lo opuesto a la fe y lo opuesto a estas tres cosas. Y se llama afán. Dios manda a que no nos afanemos, porque el afán y el afanarse es una negación directa a la paciencia, la perseverancia y la constancia. De esto vamos a hablar el domingo porque es sumamente importante. Amén.